Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar sobre el fenómeno urbano. Para ello me voy a valer de un material que se ha preparado para la ocasión. ¿Qué es la realidad urbana? Pues estaremos hablando propiamente de este paso de la ciudad hacia el fenómeno urbano. Quisiera que tuviéramos en cuenta alguna precisión, precisamente una diferencia entre ciudad y urbe. De inicio vamos a dejar muy en claro que la ciudad será como la materialidad, los edificios, las calles, y lo urbano es aquello que le da sentido a esta materialidad. Pero ya no quiero adelantarme más. Vamos precisamente a hablar del fenómeno urbano. Para ello, pues, vamos a dar el primer paso. ¿Qué es la ciudad? Una pregunta un tanto fácil de hacer, pero difícil de contestar. ¿Por qué? Porque usualmente se piensa que en la ciudad hay mucha gente. Pero ¿cuánto es mucha gente? Mucha gente puede ser, como dice allí, en España, 10,000 habitantes, y con eso sería una ciudad. Sin embargo, en Japón, todavía hace unos años, se decía que tenía que haber 30,000 habitantes para que hubiese una ciudad. En comparación, los países escandinavos, allá al norte de Europa, con 200 habitantes ya era declarada ciudad. Si vemos la Ciudad de México, pues todavía hace unos años con 2,500 habitantes en 100 kilómetros cuadrados se decía que era una ciudad. De modo que la densidad poblacional no es necesariamente un criterio para hablar de lo que es una ciudad. Otro criterio es las actividades humanas, especialmente porque son intensas. Se hace una diferencia entre las actividades primarias como la agricultura, ganadería, pesca, minería, en fin. Y se decía que esto era como el campo y que esto precisamente lo diferenciaba de las ciudades. Sin embargo, el que una actividad secundaria o construcción y manufactura se identifique con la ciudad no necesariamente es así. A veces más se entiende la ciudad como estas actividades llamadas terciarias, que son como las actividades más propias de una ciudad, como los servicios de contabilidad, los servicios financieros o de bancos, lo que pudiera ser comercio a gran escala, los grandes transportes y sobre todo las presencias de las firmas legales y financieras de gran publicidad. Sin embargo, tenemos ejemplos en Estados Unidos como las grandes ciudades pesqueras, ¿no? Y que rompen con esto. O alguna cuestión mezclada justamente con la manufactura, que también tiene que ver con la construcción y son ya ciudades. Entonces, esto tampoco sería como necesariamente un criterio. Otro de los tantos criterios es que en las ciudades haya una población heterogénea, es decir, no solo de un grupo étnico, por decirlo de esta manera, sino de diferentes regiones, diferentes nacionalidades. Ya decíamos, estos medios de transporte tan diferentes, las llamadas TICs o tecnologías de la información y comunicación. También se dice que en la ciudad hay mucha inseguridad, y que sobre todo hay una gran diferencia en la estructura física porque hay edificios altos, trazo urbano geométrico. Sin embargo, en estos momentos, no solamente en México, vemos que la inseguridad también está en el campo o en las zonas más denominadas rurales, no solamente en las capitales o las grandes ciudades, sino en cualquier región hay inseguridad y de pronto uno va a otras regiones hablando de la materialidad y uno encuentra edificios altos en medio de la nada y que diríamos, pues parece campo. Quien puede ubicar, por ejemplo, en la carretera México-Puebla, a la altura de lo que se denomina San Martín, por ahí así,
Hay un edificio enorme y alrededor no hay nada. Está aparentemente, les decía yo, rodeado de campos y no hay más. No sería una ciudad y tiene edificios altos. Entonces, este también es un criterio engañoso. Así que, pues nos vamos complicando y quizá lo más propio de las ciudades podría ser ese apego a la racionalidad, a lo más pragmático, lo que tiene que ver con lo que se utiliza, lo que se comercia, lo que causa crecimiento de capitales. Y eso de alguna manera habla de dejar la materialidad y pasar a lo que algunos denominan lo espiritual. Lo espiritual entendido no como la búsqueda de lo trascendente, sino aquello que no se identifique con la materialidad y que tiene también que ver que está relacionado con esta calidad de vida diferente, ¿no? Pienso en las grandes migraciones del campo o del llamado campo a la ciudad, de las grandes migraciones de Centroamérica hacia el norte, Estados Unidos, Canadá. ¿Por qué? Porque se asume que hay un espacio social más adecuado, porque hay mejores oportunidades de educación, hay mayor formas de comerciar y sobre todo hay elementos recreativos que en otras regiones no hay. Entonces, aquí se presentan ciertos criterios que no necesariamente son absolutos, ¿sí? Pero que están allí como elementos característicos justamente de la ciudad. Lo que sí vamos a tener en cuenta es que la ciudad o las ciudades son tomados como centros neurálgicos. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, en ellos se concentra el poder político, el poder económico, demográfico, cultural, social. Ahí están las grandes instituciones que van a guiar estos centros de poder, ¿no? Y eso, en definitiva, es muy claro de ver. En México específicamente se está hablando de una eh, descentralización, pidiendo que algunas secretarías como de educación se trasladen al interior de la República. Pero al momento eso no ha sido una realidad. Y aún así, los centros políticos, económicos, sociales, se están colocando, sí, fuera del Valle de México, pero no en medio de la nada, sino en ciudades. Entonces, efectivamente, estos centros de poder van a indicar lo que es una ciudad como centro neurálgico. Específicamente, esta situación de los centros de poder como centros neurálgicos, o sea, centros de actividad muy intensa, tiene que ver con lo que se denomina nodos de redes. Si ustedes ubican cualquier red, tiene estos amarres que van a permitir hacer la red y que tienen diferentes, diríamos, hechuras. Algunos son más grandes, otros son más delgados, otros son más elásticos, más rígidos, y que tiene que ver con la función que desarrollan. Bueno, a esto se refiere con los nodos dentro de las redes. ¿Por qué? Porque las ciudades, incluso puntos dentro de las ciudades, van a tener funciones distintas, más importantes, menos importantes, de acuerdo al flujo de información, al flujo de personas, al flujo del comercio, en fin. Y van a ser estos nodos en donde se dará la importancia de las ciudades, especialmente de las poblaciones. ¿Por qué? Porque estos nodos van a permitir ventajas comparativas y competitivas superiores o inferiores respecto de otras estructuras espaciales, respecto de otras regiones. Algunos autores al inicio, no, al final del siglo XX hablaban de ciudades alfa, beta y gamma, de acuerdo a su importancia, que más o menos tenía que ver con las actividades primarias, secundarias, terciarias, pero que además se replican al interior de cada ciudad. Pensemos, por ejemplo, que dentro de la Ciudad de México no todo es igual. Hay zonas muy importantes a nivel de ciudades, de nodos neurálgicos, como podría ser Santa Fe, como podría ser Polanco,
y que hay otras menos importantes como de transición que podrían ser partes de Iztapalapa, que podrían ser partes del centro histórico y otras todavía más alejadas, un poco más marginales y que podría ser Tláhuac, Xochimilco, Milpalta. Y entonces en este sentido se van haciendo las regiones alfa, beta y gamma y que pueden ser identificadas no solo como ciudades, sino al interior de las propias ciudades, para tenerlo muy en cuenta y ustedes puedan identificar quizá en dónde están viviendo, una región más importante en estos niveles o en estas características o quizá marginales. Siendo así, allá en ya muy lejano 1952, el Anuario Geográfico de la Organización de las Naciones Unidas indicaba que la división entre la población urbana y rural es necesariamente arbitraria. ¿Por qué? Por todo lo que hemos hablado, hemos platicado. No es tan fácil diferenciar las regiones y menos aún las personas que habitan, ¿no? De modo que si hablamos ya específicamente de la población, vamos a hablar de cómo este ser humano va integrándose a las ciudades o a la materialidad. Por allí hay autores como Lezama que nos van a hablar de esto, que el ser humano tiene una voluntad organizativa en específico. Y esta voluntad organizativa viene a lo largo de su evolución como ser humano. Es decir, tiene un carácter gregario. No sabe o no puede o no quiere vivir solo. Por eso crea a lo largo de la historia y de diferentes modos instituciones. Instituciones que le van a dar seguridad, que le van a dar fortaleza, que le van a dar estabilidad. Y estas instituciones necesariamente requieren símbolos. Vamos a pensar, por ejemplo, en la institución financiera o la economía que se mueve a través del símbolo del dinero. Pero no solamente es esa. Podemos hablar de las cuestiones educativas y que se mueven por símbolos como el libro, como la lectura, como las letras, y por no hablar del gran símbolo de los grados académicos, ¿no? Por decir de alguna manera. Y cada una de estas instituciones con sus símbolos conllevan comportamientos sociales. Se les exige que sea diferente. Un abogado no va a ser igual que un docente, no va a ser igual que un trabajador. Cada uno de ellos tiene comportamientos sociales muy definidos y que conlleva, pues, lo que decíamos, símbolos, incluyendo la ropa que utiliza. ¿Cuánto cuesta eso? Y son simplemente símbolos. Por eso, esta asociación humana es la manera en que la voluntad organizativa del ser humano se hace palpable y muy específica en las ciudades. Esto va a diferenciar muchísimo a aquellos que están relacionados con la ciudad que aquellos que están relacionados con algo distinto a las ciudades. Y no es algo, decíamos, tan sencillo. Ya hablamos de la pertenencia a las instituciones con la muestra de los símbolos que llevamos encima de nosotros y que van a mostrarse más específicamente en el comportamiento social. De allí tenemos todavía más cosas. ¿Por qué? Porque ahora vamos a transitar no solo del ser humano común dentro de las ciudades, sino de esta idea de la ciudad a la urbe, o como decía al inicio, de la materialidad, de los edificios, de la estructura o infraestructura, hacia aquello que le da sentido a esta infraestructura. Las ciudades entonces provienen de un reino material que tiene relación directa con la naturaleza, que se ha ido transformando, pero que de ahí satisfacemos nuestras necesidades materiales. Diríamos, esto es lo económico relacionado con la materialidad. Y de ahí viene la estructura física de la ciudad, que nos resguarda de esta naturaleza que en ocasiones nos amenaza.
Y esto conlleva a cierta manera de asentamiento. No todo asentamiento es igual y no tiene la misma lógica. Pensemos, por ejemplo, la manera en que las poblaciones muy cercanas al mar construyen sus casas, ¿no? Con sus materiales para resistir ciertos elementos o para no causar daños cuando estos elementos de la naturaleza vengan encima del ser humano. O aquellas construcciones arriba de las montañas con sus propios materiales y justamente con lo necesario para resistir ese clima, ese ambiente. Pero eso da paso a lo espiritual, a lo que está alejado de la materialidad, ¿sí? Y está en relación directa con lo simbólico. Esta cuestión simbólica no va a estar atada a la materialidad, ¿sí? Sino que va, dice aquí, a liberar la mente. Va la mente a trabajar con lo intangible, ya no con la materialidad del ladrillo, sino con lo simbólico de la construcción de 1 o 2 pisos, más tipo oriental, más tipo occidental, en fin. Esto ya es liberar la mente, ya no va a ser la cueva, ya no va a ser la choza, no, va a permitir diferente uso de los materiales, pero en consecución con los gustos, con lo que justamente los símbolos nos dan. Definitivamente esto tiene que ver con la manera en que los poderes espirituales, o sea, no materiales, van a hacerse presentes en lo religioso, en lo político, en lo intelectual. Para ello están las grandes universidades, por ejemplo, los grandes palacios, especialmente de los poderes de la Unión o de gobierno, también los grandes edificios religiosos. Y esto va a hablar de cómo el ser humano se va a ir desprendiendo de una necesidad muy material para estar en una necesidad muy espiritual o intangible. Así que esto nos permite justamente entender ya la ciudad diferenciada de la urbe. La materialidad, esto que está muy cercano a la necesidad, a lo material, a lo pragmático, va a ser la ciudad. Pero aquello que le da sentido a toda esta materialidad va a ser la urbe, ¿sí? Todo esto que dijimos que es simbólico, que es intangible, que son signos, que son símbolos, que nos dan un estatus, tiene que ver justamente con la urbe. Demos pues con esto un cierre a lo que sería el fenómeno urbano, que de por sí es complejo. Y para la pastoral urbana, esto es súper importante. Pensamos a veces satisfacer necesidades materiales que no necesariamente son las más importantes. Dependiendo la región, dependiendo la ciudad, quien habita en ello, no necesariamente lo material es lo más importante, sino lo intangible, lo inmaterial, el prestigio. ¿Quién en la ciudad podría decir soy pobre? Y es un problema muy interesante. Quizá nosotros con mediciones más objetivas podríamos indicar esta persona, aquella persona objetivamente es pobre. Pero si tú le preguntas, quizá la persona va a decir, no, yo no soy pobre, pobre es mi vecino. Y uno puede ir de pronto de casa en casa con los parámetros objetivos de hace 10 años y decir, bueno, tiene tantas lámparas, su casa es de tal material, eh, tiene tantas habitaciones, tiene auto, no tiene auto, tiene reproductor de video, tiene antena de televisión de paga, sí o no. Y con ello uno dice, bueno, esta persona no tiene sus servicios, es pobre. O si los tiene y entonces es muy rica. Pero resulta ser que de pronto el poder adquisitivo se ha hecho muy grande. No así lo que gana la gente, pero
tiendas grandes, cadenas de productos como Coppel, Electra, en fin, este tipo de cadenas, dan créditos y la gente tiene todo, ¿no? Tiene televisiones enormes, tiene reproductores de video enormes, tiene lo que ustedes quieran, incluso hasta contactos inteligentes, no porque tengan o ganen mucho dinero, sino porque sean endeudados. Son pagos chiquitos, pero son eternos. Esto no permite que la gente se sienta pobre, aunque objetivamente lo sea, por cuánto gana. De modo que aquellos que están en formación como la que alguno de ustedes puede estar, podría decir, yo no soy pobre, puedo pagar esto, ¿no? Ténganlo en cuenta justamente al analizar la realidad o este fenómeno urbano en que nos movemos y que no necesariamente se queda en la materialidad de la ciudad, sino que se va a cualquier parte y que crea expectativas por las cuales las personas emigran, ¿sí? Emigran a las ciudades. La urbe es lo que vive en nuestras cabezas y lo que nos impulsa a estar dentro de las ciudades, a buscar posibilidades dentro de las ciudades. Bien, con esto terminamos, ténganlo en cuenta y en su momento intercambiaremos ideas. Muchas gracias.